Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de La Flor del Cantueso, cuento 9 de Cuentos Populares Españoles. Pues señor, había una vez un viudo que tenía una hija muy hermosa a la que adoraba. La quería tanto que, por evitarse un disgusto, pues no pensó nunca en volver a casarse para no tener que darle madrastra a su hija. Muy cerca de la casa del viudo, pues vivía una viuda con 2 hijas. La viuda estaba deseando casarse de nuevo y había puesto sus ojos en el viudo. Pero éste, fiel a su intención, nunca le dio pie para hablar del asunto. La viuda, que no pensaba en otra cosa, ideó un plan para atraerse a la hija con zalamerías, regalos, y lo hizo con tal cuidado y habilidad que la muchacha no pudo de menos que acabar proponiendo a su padre el matrimonio con la vecina. Pues ella, que era muy buena hija, no deseaba que su padre permaneciera siempre solo y menos por su causa. Total, que se llevó a cabo la boda con el viudo y la viuda, y se fueron todos a vivir a la casa del primero. La vida transcurrió con gran contento de padres e hijas al principio, pero a los pocos meses, y lo que parecía un paraíso se convirtió en un infierno. Las hijastras no solo le tenían envidia, se tenían envidia entre sí, sino que también ambas le tenían aún más a la hija del viudo, que no solo era la más bonita, sino también a la que todo el mundo apreciaba más, y la madrastra, que no podía soportarla, solo se ocupaba de ella para reprenderla, y lo hacía de continuo. Total, entre todas le hicieron la vida imposible, hasta tal punto que la muchacha tomó la determinación de irse a vivir con una tía suya, que tenía alguna fama de bruja entre los vecinos del lugar. Su padre, naturalmente, se llevó un gran disgusto, pero no protestó porque, aunque amara a su hija mucho más que a las otras, para no dar pie a más envidias, trataba siempre a las 3 por igual. Sin embargo, cada día iba a la casa de la tía para ver a su hija un rato. El caso es que un día el viudo tuvo que ir a la feria de un lugar cercano y preguntó a las hijastras que qué querían que les trajera. Y la mayor pidió un mantón bordado y la segunda un vestido de seda. Pero cuando fue a la casa donde estaba su hija para preguntarle lo mismo, la hija le contestó que solo quería un saquito de simiente de cantueso. ¿Solo eso?, preguntó el padre. Mira que a la feria acuden comerciantes de todas partes y que ahí hay toda clase de cosas donde elegir. Y ella insistió. No quiero nada más que lo que te he pedido, simiente de la flor de cantueso, porque su tía le había dicho que así lo hiciera. Con que el padre fue a la feria y a cada una le trajo lo que había pedido. La hija sembró enseguida la simiente en un tiesto que cuidó con mucho esmero, y al poco tiempo tuvo una magnífica planta de cantueso a punto de florecer, y todas las noches, a las 12 en punto, ponía la maceta en su ventana y cantaba: Hijo del rey, ven ya, que la flor de cantueso florida está. Y al momento acudía un pájaro que se revolcaba en la tierra de la maceta y se convertía en un muchacho muy guapo, que entraba en la habitación, se sentaba junto a ella y pasaba la noche hablando con él hasta el amanecer. Y al salir el sol, él volvía a convertirse en pájaro y salía volando, pero al irse siempre dejaba caer una bolsa de dinero. Esto sucedía noche tras noche, de manera que al poco tiempo las 2 mujeres habían reunido ya pues mucho dinero, y la tía compraba a la muchacha todas las cosas hermosas que ésta necesitaba, con lo que pronto gastó fama de lujo ahí en todo el lugar. Naturalmente,
Poco tardó en llegar la fama a oídos de la madrastra, que envidiosa se devanaba los sesos tratando de adivinar cómo era posible que dispusieran de tanto dinero para gastar, y le dijo a su hija la mayor: algo extraño debe de haber en esa casa que tu hermanastra, porque ella gasta mucho dinero y su tía no tiene bienes para responder a tanto gasto. Así que has de ir tú a visitarla y procura quedarte la noche en su casa para ver qué averiguas. Así que la hija mayor hizo lo que le dijo su madre y se presentó en la casa de la hermanastra. Pero de día pues no vio nada y de noche se quedó dormida, con lo que tampoco se enteró de nada. Entonces la madrastra mandó a la segunda de sus hijas con el mismo encargo y aquella misma tarde se fue a casa de su hermanastra y le dijo que, como la noche anterior se había quedado su hermana, pues que esta noche venía ella para hacerle compañía porque si no, pues claro, es que si no, no se veían nunca. Y la muchacha, que era de excelente carácter, acogió a su hermanastra como a la anterior y le dijo que sí, que se quedase con ella. Con que estuvieron todo el día juntas, y cuando llegó la noche y se acostaron, esta vez la hija menor, prevenida por su madre, fingió dormirse, pero tuvo buen cuidado de no hacerlo, y la otra, creyéndola yo dormida, cuando dieron las 12, sacó su planta de cantueso a la ventana y llamó: hijo del rey, ven ya, que la flor del cantueso florida está. Dicho lo cual, llegó el pájaro y, convertido en hombre, se sentó a su lado y estuvieron hablando toda la noche. Y al amanecer se fue, dejando una bolsa con el dinero. Todo eso lo vio la hija menor y a la mañana siguiente volvió a su casa y se lo contó a su madre. Ajá, ya veo, claro. Ya decía yo que de alguna parte había de salir ese gasto. Que no era de su tía, pero pierda cuidado, que ya se le va a acabar eso. Y le encargó a la hija que fuera a ver a su hermana la noche siguiente, y le entregó unas cuchillas para que las enterrara en la tierra de la maceta en la que estaba plantado el cantueso, con el filo hacia arriba. Total, que la hija se fue a ver a su hermanastra y le dijo: esta mañana he echado de menos un pendiente y vengo a ver si lo he perdido yo por aquí. Y la hermanastra le dijo que ni ella ni su tía lo habían visto, pero que entrase en casa y que mirase por donde quisiera, porque a lo mejor ella podía encontrarlo. Y ella, aprovechando un descuido, metió las cuchillas en la maceta y después, sacando el pendiente que tenía guardado en el bolsillo, dijo: ¡ah! Aquí está, que ya lo encontré. Y se marchó a su casa y le contó a su madre todo lo que había hecho, tal y como ella le dijera que hiciera. Y llegó la noche. Y así que dieron las 12, sacó la muchacha su maceta a la ventana y cantó: hijo del rey, ven ya, que la flor de cantueso florida está. Y apareció el pájaro y empezó a revolcarse como de costumbre la tierra de la maceta, mas apenas empezó a hacerlo, se llenó de heridas y ella oyó su voz que decía: ¡ay, ay, infame! Que me has herido. Y echó a volar. La muchacha, aturdida, comenzó a llorar con tal desconsuelo que la planta se secó y perdió todas sus flores, todas sus hojas. Y entonces vio las cuchillas que había puesto su hermanastra y cómo estaban llenas de sangre. Comprendió por qué el pájaro huyó diciendo aquello. Al oír el llanto acudió su tía y al saber lo que la muchacha le contó todo lo que había sucedido, y entonces le dijo: no llores más, vístete de médico, toma este frasco y ve a tal sitio, que allí es donde hay un palacio. Allí has de pedir que te dejen ver al príncipe,
que está muy enfermo, y apenas estés junto a él, le untas las heridas con una pluma mojada en el bálsamo que llevas en este frasco, y cuando haya sanado, te retiras sin descubrirte y sin aceptar ningún pago. Así lo hizo la muchacha. Se vistió de médico, con unas ropas que le dejó su tía, y echó a caminar adelante y hubo de caminar durante días hasta dar con el palacio. Pidió ver al rey para decirle que, habiendo sabido que el príncipe estaba muy enfermo, quería ver si podía curarlo con un bálsamo que traía consigo. Con que le llevaron a presencia del príncipe, al que reconoció enseguida, que tenía el cuerpo todo lleno de cortaduras. Le lavó las heridas y luego se las untó con una pluma mojada en el bálsamo. Así lo hizo el primer día y el segundo y el tercero. El príncipe mejoró tanto que ya se puso en pie y dijo que se encontraba sano. Y entonces el médico dijo que debía irse, puesto que el príncipe ya estaba curado. Pero los reyes trataron de retenerlo y al ver que no era posible, le ofrecieron muchos regalos, que también el médico rehusó. Y solo le dijo al príncipe, antes de marcharse: acuérdate de quién te curó. Y así que la muchacha se fue a su casa y se quitó la ropa de médico y esas que le había dado su tía. Y cuando se fue a ver la maceta descubrió que el cantueso había vuelto a florecer y estaba muy hermoso. Y esa misma noche, a las 12, llevó la maceta a la ventana y cantó: hijo del rey, ven ya, que la flor de cantueso florida está. Y apareció el príncipe con una espada en la mano y entró en la habitación y le dijo a la muchacha: infame, prepárate a morir. Y entonces la muchacha le dijo: acuérdate de quién te curó. Y al oír esto, el príncipe reconoció quién era su médico. Tiró la espada a un lado y abrazó a la muchacha. Y luego el príncipe quiso saber quién había puesto en la tierra las cuchillas que le habían herido, y la muchacha le contó lo que había sucedido. Y entonces el príncipe le dijo que, al curarse, al curarle le había librado del encantamiento que le convertía en pájaro, y le propuso matrimonio a ella. Y se la llevó a su palacio, donde fueron felices. Y en cuanto a la madrastra y a sus hijas, no sólo se morían de envidia, sino que aún se odiaron más entre ellas, con lo que su casa acabó siendo un infierno. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Buenas noches a Aina, Pablo, Héctor, Laura y a todos los que aman los cuentos.